Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a avanzar un tema bastante importante, son el equilibrio de ácidos y bases, sus trastornos y vamos a hacer una interpretación de las gasometrías. Vamos a hacer varios ejemplos para que quede claro este tema. Muy bien, comencemos. Muy bien, entonces hablemos de las generalidades. Muy bien. Las generalidades, vamos a decir que el pH es una medida de acidez o alcalinidad que nos indica la cantidad de iones de hidrógeno presentes en una solución o sustancia. Lo vamos a explicar de una manera más lógica. Esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esta ecuación, no se asusten, solo nos dice que el pH es inversamente proporcional a los hidrogeniones, por eso está abajo en el denominador, inversamente proporcional a los hidrogeniones. ¿Qué quiere decir esto? Nos traslademos acá. El pH se mide desde números del 0 hasta el 14 únicamente. Vamos a decir que un pH es neutro cuando está en la mitad, en el número 7. Cuando el pH se va acercando hacia el número 0, quiere decir que los hidrogeniones están aumentando. Hay una mayor cantidad de sustancias ácidas, de sustancias de hidrogeniones. Muy bien. Lo que les dije en la ecuación, el pH es inversamente proporcional a los hidrogeniones. Mientras más hidrogeniones, menor el número del pH. Y viceversa, si nos vamos hacia el otro lado. Mientras menos hidrogeniones, mayor, más alto el número de pH. Entonces, ácidos de 7 hacia el 0 y alcalinos del 7 hacia el 14. Muy bien. Ok, hablemos del sistema tampón del bicarbonato. Este es el sistema buffer, como se le puede decir, o sistema amortiguador. Quiero que entiendan una cosa. Un ácido es una sustancia química capaz de ceder protones o estos hidrogeniones. El ácido puede ceder estos hidrogeniones. Y la base es una sustancia que puede aceptar estos hidrogeniones. Entonces la base o el bicarbonato es una sustancia que lo puede amortiguar recibiendo esas sustancias ácidas. ¿Qué es lo que hace el cuerpo para mantener un equilibrio y que mantenga un pH prácticamente neutro? Eh, Acá, el bicarbonato es una sustancia básica, es una sustancia prácticamente alcalina. Y tenemos en el cuerpo el dióxido de carbono, que es una sustancia ácida, que se va a prácticamente eliminar en la respiración. En este equilibrio hay una enzima que es la anhidrasa carbónica. Como les dije, tiene que haber un equilibrio. No puede estar muy elevado las sustancias básicas, o sea, el bicarbonato, ni tampoco elevado tampoco la sustancia ácida, ni viceversa, tampoco puede estar el bicarbonato muy disminuido, ni el dióxido de carbono disminuido. Para que estén en este equilibrio tenemos esta enzima, la anhidrasa carbónica, que puede catabolizar dióxido de carbono hacia ácido carbónico y este hacia bicarbonato, y viceversa, el bicarbonato catabolizarse por esta anhidrasa carbónica hacia dióxido de carbono. O sea, para mantener el equilibrio, el cuerpo en base a esta enzima convierte ácidos en bases o bases en ácidos. Muy bien, esto de manera rápida. Hay mucha química detrás de esto, pero esta es la parte que quiero que entiendan. Muy bien. Muy bien, entonces hablemos de la gasometría arterial. Como podemos ver acá, esta es la toma de una muestra. Tenemos acá los valores normales. Muy bien, esta muestra se está haciendo en la arteria radial. Vamos a tener un pH normal en una gasometría arterial de 7.35 a 7.45. La PCO2, que es la parte ácida, muy bien, dentro de este equilibrio que les dije hace un momento, va a estar entre 35 a 45. El bicarbonato, que es la parte básica o la sustancia alcalina, va a estar entre 22 a 27. La presión de oxígeno va a estar entre 90 a 100 milímetros de mercurio y la saturación mayor a 90%. Lo que quiero que se queden de acá es que la PCO2 es la parte ácida, muy bien. Como les dije, tenemos que tener un equilibrio entre ácidos y bases, muy bien, ácidos y sustancias alcalinas. Y el bicarbonato es la sustancia alcalina, para que este equilibrio mantenga un pH de 7.35 a 7.45. Si perdemos muchos ácidos, vamos a alcalinizar la sangre y viceversa, si ganamos muchos ácidos, vamos a acidificar la sangre, lo mismo igual en el bicarbonato. Si perdemos bicarbonato, si está menor esto, vamos a prácticamente acidificar la sangre porque no hay una sustancia alcalina, y viceversa, si subimos mucho el bicarbonato, vamos a alcalinizar la sangre. Entonces lo explicamos de una manera mejor acá. Primero,
Si el pH es menor a 7.35, la sangre va a estar acidótica, o sea, va a estar en una acidemia. Si el pH está mayor a 7.45, la sangre va a estar con una alcalemia, va a estar alcalótica. Acá algo que recuerden, el pH compatible con la vida es de 6.8 a 7.8. Muy bien, entonces esta acidemia o esta alcalemia se va a explicar por estos diferentes trastornos. Muy bien, en base a los ácidos o a las sustancias básicas. La acidosis, cuando decimos que es una acidosis respiratoria, sabemos que los ácidos vienen del dióxido de carbono, o los ácidos son el dióxido de carbono, perdón, dentro de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que un paciente está con acidosis respiratoria? Cuando estos estén por encima de 45 milímetros de mercurio. ¿Cuándo vamos a decir que hay una acidosis, pero de tipo metabólica? Cuando nuestras sustancias alcalinas disminuyan, o sea, nuestro bicarbonato esté menor a 22 miliequivalentes litros, pero se está entendiendo. Lo mismo, ¿cuándo vamos a decir que es una alcalosis respiratoria? Si estamos hablando de respiración, sabemos que es el dióxido de carbono. Entonces, una alcalosis respiratoria va a estar explicada por un dióxido de carbono muy bajo. Nuestros ácidos van a estar muy bajos. Entonces, un dióxido de carbono menor a 35 milímetros de mercurio. Y la alcalosis metabólica, ¿cómo va a estar explicado? Cuando va a estar muy alcalina nuestra sangre, cuando nuestra sustancia alcalina, o sea, el bicarbonato, esté por encima de sus valores normales. Un bicarbonato mayor a 27 mil equivalentes litros. No se preocupen, vamos a seguir entendiendo esto durante todo el tema, ¿ya? Entonces, cuando existe una acidosis respiratoria, cuando nuestro paciente está hipoventilando, hay una hipoventilación alveolar, este paciente está en insuficiencia respiratoria, muy bien. Entonces, cuando hay esta acidosis respiratoria, las causas puede ser la depresión del centro respiratorio, puede que haya obstrucción en la vía aérea, puede que haya un síndrome de Guillain-Barré por el cual no va a poder utilizar su musculatura accesoria y no va a poder respirar bien. Pacientes que tienen también enfermedades pulmonares obstructivas como el EPOC, pacientes con bronquitis, enfisemas o pacientes con asma. Estos pacientes no respiran bien, tienen hipoventilación, entonces no logran eliminar en la respiración la cantidad de ácidos o de dióxido de carbono que deberían. Por eso estos pacientes están acidóticos. Muy bien. Ahora, ¿cómo se explica la acidosis metabólica? La acidosis metabólica va a estar prácticamente en su clínica. Vamos a encontrar un paciente con una respiración de Kussmaul. ¿Qué quiere decir una respiración de Kussmaul? Quiere decir que es una respiración prácticamente muy superficial y está taquipneico este paciente. Entonces, este paciente, como está acidótico, está intentando botar más dióxido de carbono, más ácidos, por eso respira de una manera más acelerada. Muy bien, esta respiración de Kussmaul es su clínica con la que vamos a encontrar a nuestro paciente. ¿Y en qué casos vamos a encontrar pacientes con acidosis metabólicas? Pacientes que estén con una cetoacidosis diabética por diabetes mellitus. Muy bien, pacientes que estén con un ácido láctico elevado, o sea, una hipoxia. En pacientes que pueden haberse intoxicado con prácticamente aspirinas, pacientes que estén con unas diarreas muy severas, pacientes que tengan acidosis tubular renal 1 o 4, pacientes con enfermedad renal crónica o una insuficiencia renal aguda y pacientes hipercalémicos. Muy bien, estos pacientes están haciendo acidosis metabólica. Estas son sus causas, perdón, de los pacientes que hacen acidosis metabólica. Ahora vámonos al contrario. En la alcalosis respiratoria. En la alcalosis respiratoria es cuando un paciente está con una hiperventilación alveolar y este es el trastorno más frecuente. ¿Por qué se da? Las causas, la primera es las reacciones situacionales, o sea, hay pacientes que se asustan o están ansiosos por algo y comienzan a hiperventilar. Tú debes tener algún familiar, algún conocido, algún amigo que lo has visto. Hiperventila, entre estos pacientes están alcalinizando su sangre. Muy bien. Pacientes también en el caso de que estén con ventilación mecánica, pacientes donde se haya estimulado el centro respiratorio o haya una estimulación también periférica. Muy bien. Y por último, la alcalosis metabólica. Estos pacientes no tienen una clínica muy
principal, no tiene una clínica con la que vamos a reconocerlos, pero estos pacientes por lo general son los que llegan con muchos vómitos. Estos pacientes son los que están perdiendo bicarbonato prácticamente por también un exceso de diuréticos, están orinando mucho, lo están botando en esto. Y estos pacientes van a llegar hipoclorémicos e hipocalémicos a nuestra emergencia. Las causas, como las ven acá, son por vómitos, por aspiración nasogástrica, puede haber pacientes con hipoaldosteronismo, pacientes que han hecho una baja de la volemia, como puede ser por prácticamente alguna hemorragia, muy bien, pacientes que estén en una insuficiencia renal añadida, como podemos ver el síndrome de Leche, y pacientes que estén con una hipocalemia, muy bien. Ok, entonces hablemos directamente ya de los trastornos ácido-base. ¿Cómo vamos a reconocer o cómo vamos a identificar nuestra gasometría? Primero, como les dije, el primer paso, saber si la sangre es ácida o alcalina. ¿Está esta sangre en acidemia o alcalemia? Acidemia menor a 7.35, alcalemia mayor a 7.45. El paso 2, lo que les dije, debemos identificar si es una acidosis respiratoria o acidosis metabólica, o si es una acidosis respiratoria o una alcalosis metabólica. El paso 2 es identificar qué trastorno nos va a explicar la acidemia o la alcalemia. Muy bien. El paso 3 es la compensación. Y esto no les voy a explicar ahorita porque lo vamos a hacer con ejemplos para que lo entiendan muy bien, pero quiero que le saquen un screen o que mínimamente anoten estos equivalentes. ¿Por qué? Y lo voy a explicar de manera rápida. Cada 10 milímetros de PCO2 que aumenta un paciente en la acidosis respiratoria tiene que compensarse. El cuerpo intenta compensarlo, entonces de manera aguda el cuerpo lo compensa con la elevación también de un miliequivalente de bicarbonato, y de manera crónica el cuerpo lo eleva, igual el bicarbonato, de 3 a 4 miliequivalentes. En la acidosis metabólica, cada miliequivalente de bicarbonato que se pierde se compensa, o el cuerpo intenta compensarlo, reduciendo un milímetro de mercurio de PCO2. Lo mismo acá en las alcalosis. En la alcalosis respiratoria, cada 10 milímetros de mercurio de PCO2 que disminuye, nos va a disminuir de manera aguda el bicarbonato en 2.5 y de manera crónica en 5 miliequivalentes. Y la alcalosis metabólica, cada miliequivalente de bicarbonato que esté aumentando en esta alcalosis, nos va a aumentar o va a tratar de compensarse el cuerpo aumentando 0.7 milímetros de mercurio de la PCO2. Como les digo, lo vamos a entender mejor ahorita en los ejemplos, no se preocupen, pero quiero que anoten o que le saquen un screen a estas formulitas. Y por último, el anion gap. Como dice acá, el anion gap solo se debe calcular en la acidosis metabólica. Para los otros no se calcula, no existe. Muy bien. Ok, ¿qué es el anion gap? El anion gap nos demuestra la electroneutralidad que debe existir en la sangre. O sea que los cationes son iguales a los aniones. ¿Qué quiere decir eso? Que los iones con carga positiva tienen que ser iguales a los iones con carga negativa. El principal ion de carga positiva va a ser el sodio en la sangre. Entonces a este sodio le debemos restar los principales aniones, que son el cloro y el bicarbonato. La diferencia de estos nos va a dar el anion gap. Muy bien. Y el gap debería darnos un número, un resultado de 10 más menos 2, o sea de 8 a 12, para decir que este es un gap normal. No se preocupen, igual lo vamos a entender ahorita en los ejemplos. Cuando encontramos anion gap normal y cuando encontramos anion gap elevado. El anion gap, quiero que entiendan, como estas son las sustancias que son eléctricamente negativas, el anion gap es la sustancia o los ácidos que no vamos a poder medirlos en la gasometría. No nos va a poder dar un resultado, la máquina no nos va a poder dar un resultado, el análisis químico. Muy bien. Entonces, el anion gap es prácticamente los ácidos no volátiles que estos se van a excretar en el riñón. Entonces, ¿cuándo vamos a encontrar pacientes que tienen un anion gap normal? Primero hablemos. Cuando estos pacientes han perdido bicarbonato, pero por diarreas,
por nefritis intersticial o por acidosis tubular renal. Y cuando estos pacientes van a tener el anion gap elevado, cuando estos prácticamente ácidos no volátiles que les dije se incrementen. ¿Y en qué casos se van a incrementar? En los casos de cetoacidosis diabética o cetoacidosis metabólica. Muy bien, ¿por qué? Porque en estos casos el cuerpo está haciendo una lipólisis. Muy bien. En el caso de la cetoacidosis diabética, por la deficiencia de la insulina, no hay insulina, el cuerpo comienza a hacer una lipólisis para producir su propia energía. La cetoacidosis metabólica tiene el mismo principio de la lipólisis, el cuerpo mismo está consumiendo su grasita, para que me entiendan mejor, sus reservas. ¿Por qué? Porque estos pacientes de cetoacidosis metabólica no tienen ingesta de alimentos. También se van a incrementar la producción de estos ácidos no volátiles cuando el paciente esté en casos de acidosis láctica, que estas van a ser prácticamente pacientes que están en estado de shock, pacientes que han pasado por un infarto agudo de miocardio, pacientes que están haciendo una hipotensión arterial. Segundo, ¿cuándo se va a elevar el GAP? O sea, ¿cuándo se va a elevar estos ácidos no volátiles? Cuando el paciente esté en acidosis urémica, o sea, que el paciente tenga una insuficiencia renal aguda, que ese riñón no esté filtrando bien, o que ese riñón ya prácticamente sea un paciente que tiene una enfermedad renal crónica, que ese riñón igual de todas maneras no sirve, no filtra bien. El filtrado glomerular tiene que ser menor a 25 para que digamos que está haciendo una acidosis urémica. Muy bien. Y el último caso, cuando se eleva el anion gap, es cuando los pacientes se intoxican por metanol, se intoxican por aspirina o se intoxican por los anticoagulantes, o sea, el etilenglicol. Muy bien. No se preocupen, ahora vamos a hacer, como les dije, los ejemplos y quiero dejarles, también una tablita para que se acuerden. Hablemos de la compensación rapidito. Esta tabla se llama la tabla Miro. ¿Por qué le decimos la tabla Miro? Porque quiero que recuerden que los trastornos metabólicos van a tener las flechitas hacia el mismo lugar y los trastornos respiratorios van a tener las flechitas segunda y tercera opuestas. Muy bien. Una vez más. Entonces, solo esto es para la compensación, quiero que sepan. En una acidosis metabólica, si decimos que es acidosis, ¿qué es lo que va a estar disminuido? Obviamente el pH. Por eso este paciente está en acidosis. Muy bien. Metabólica. Si decimos que es metabólica, para que sea acidosis, ¿qué tiene que haber? Una disminución en el bicarbonato. Y el cuerpo, ¿cómo va a tratar de compensar esta acidosis? Disminuyendo también los ácidos. Entonces va a disminuir la PCO2. Muy bien, la PCO2 que tengamos va a estar disminuida. Estos pacientes van a estar eliminando todo su dióxido de carbono en la respiración de Kussmaul. En el caso de la alcalosis metabólica, como les dije, la tablita Miro metabólica, todas las flechitas van de manera igual. El pH va a estar elevado en alcalosis. Si es metabólica, el bicarbonato igual. En una alcalosis se explica un bicarbonato elevado. Y para compensar, el dióxido de carbono también va a tratar de elevarse. Entonces estos pacientes alcalóticos van a tener una respiración más lenta. Muy bien, no van a eliminar su dióxido de carbono. Pero ¿qué es lo que sucede en las respiratorias, en los trastornos respiratorios? Como les dije, la primera flechita, las siguientes son sus opuestos. Por eso es la tablita Miro. En la acidosis respiratoria, la primera flechita hacia donde va el pH, hacia abajo. El pH está abajo, ¿por qué? Porque es una acidosis respiratoria. ¿Qué quiere decir? Que el compuesto ácido del pulmón, o sea, el dióxido de carbono, se ha elevado. La segunda flechita hacia arriba. Y para tratar de compensar esto el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Eleva también la producción de bicarbonato. En la alcalosis respiratoria, como su nombre lo indica, alcalosis, el pH está elevado, el PCO2, si es alcalosis, nuestros ácidos, o sea, el dióxido de carbono, la parte ácida de la respiración, va a estar disminuida en una alcalosis. Y para tratar de compensar esto, el cuerpo, ¿qué va a hacer? Igual va a disminuir la producción de bicarbonato. Esta es una tablita de chanchulla para los exámenes. Chanchulla le decimos acá en mi país a hacer
prácticamente una ayuda a memoria, digamos, algo que te recuerde de manera fácil. ¿Ok? Entonces espero les ayude esta tablita solo de compensación. Ahora sí hagamos los ejemplos para que se entienda bien. Muy bien, hagamos este primer ejemplo. Solo tenemos acá los valores normales para que los recuerden. La PCO2 les dije de 35 a 45, pero vamos a trabajar con la media, muy bien, que es 40 milímetros de mercurio. Y el bicarbonato, que es de 22 a 27, vamos a trabajar igual con la media, que es 24. Muy bien, en este ejemplo tenemos un paciente de 7.3 de pH. El bicarbonato está en 34 miliequivalentes litro y su PCO2 está en 65 milímetros de mercurio. Rapidito, primero, acidemia o alcalemia. ¿En qué está el pH? Menos de 7.35, entonces acidemia. Excelente, muy bien, ya tenemos lo primero. Lo segundo, ¿qué tipo de trastorno es? Si es una acidemia, tiene que ser una acidosis, pero ¿cuál lo explica? Los pulmones o la parte metabólica acá, los pulmones o los riñoncitos. Si estamos diciendo que es una acidosis, o están muy elevados nuestros ácidos o están muy bajos la parte del bicarbonato. En saca, ¿cuál está? El bicarbonato no está bajo, está elevado más bien. Entonces esto no nos explica una acidemia. Pero esta parte sí, el CO2 que les dije que es la parte ácida. La parte ácida está mayor a 45 milímetros de mercurio. Entonces, este sí lo explica. Muy bien. Entonces estamos en una acidemia que tiene un trastorno de acidosis respiratoria. 3. Vamos a ver la compensación. Como les dije, en el caso de una acidosis respiratoria, les dije que se anoten cada 10 milímetros de mercurio de la PCO2 elevada. Para compensarlo, nos va a, de manera aguda, aumentar o elevar 1 miliequivalente de bicarbonato y de manera crónica 4 miliequivalentes de bicarbonato. Muy bien, entonces acá veamos la fórmula. Reemplacemos. Si cada 10 milímetros de mercurio nos equivalen de manera aguda a 1 miliequivalente de bicarbonato, ¿cuánto dijimos que esté elevado acá? 65 menos 40, 25. Entonces la PCO2 está elevado 25. Entonces en 25 milímetros de mercurio por una regla de 3, ¿cuántos miliequivalentes de bicarbonato me va a aumentar? Hagamos la regla de 3. 25 por 1, 25. Entre 10, 2.5. Para que este paciente esté compensado, como les dije, de manera aguda, debemos hacer la sumatoria. Muy bien, entonces, ¿cuánto es el bicarbonato normal? 24. A ese 24 le aumentamos los 2.5 que está intentando compensar su cuerpo de este paciente, nos va a dar un total de 26.5. Acá hay una diferencia de más menos 2, pero debemos comparar. Este 26.5 es igual al 34, no. Entonces, si de manera aguda este paciente ha llegado, no está compensado, no está haciendo una compensación. Y cuando no está compensado, este ya es un trastorno mixto. Este paciente está en una una acidemia, con un trastorno de acidosis respiratoria y también alcalosis metabólica. Este paciente igual está con alcalosis metabólica, que lo explica, ¿no es verdad? Pero veamos el segundo caso. Si este paciente es crónico, ¿qué dijimos en el crónico? Cada 10 milímetros de mercurio es igual a 4 miliequivalentes de bicarbonato que se debe aumentar. Muy bien. Entonces, hagamos la misma regla de 3. Si de este paciente hemos visto que ha aumentado 25 milímetros de mercurio su PCO2, ¿cuántos miliequivalentes nos va a aumentar de bicarbonato? Multiplicamos. 25 por 4 es 100. 100 entre 10 es 10. Entonces, este paciente está aumentando 10 miliequivalentes de bicarbonato para tratar de compensar, muy bien, de manera crónica. En su bicarbonato, ¿cuánto es la media? Dijimos 24. Le sumamos estos 10. 24 más 10 es 34. Tenemos más menos 2. Entonces 34, vemos 34, 34. Sí está compensado este paciente. Si este es un paciente crónico que ha llegado, entonces está con una acidemia por un trastorno de acidosis respiratoria
que está compensado. Acá no vamos a decir que está con una alcalosis metabólica. Acá sí está compensado. Al contrario de cuando fuese este paciente agudo. Hagamos otro ejemplo para que se vaya entendiendo mejor. Muy bien. Otro ejemplo. Acá tenemos el pH de nuestro paciente en 7.47, el bicarbonato en 17 y la PCO2 en 25. Acá tenemos los valores normales para que recuerden. ¿Qué es el primer paso? Acidemia o alcalemia. ¿Qué está este paciente? ¿Acidótico o alcalótico? En una alcalemia, ¿no es verdad? Está mayor a 7.45. Entonces ya sabemos que es una alcalemia. ¿Qué trastorno lo explica? Muy bien. Entonces, si estamos en una alcalemia, quiere decir que tenemos mucha sustancia básica o muy pocos prácticamente ácidos. Entonces, acá, ¿cuál lo explica? Mucha sustancia básica, mucho bicarbonato, no, de hecho este bicarbonato está bajo, no lo explica. Pero sí está muy disminuido nuestra parte ácida. Entonces, la CO2 está disminuida. ¿Qué quiere decir? Que es un trastorno de alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque la PCO2 está muy disminuida. Veamos la compensación, lo que les dije. Tienen que anotarse estas tablitas en algún lado. Cada 10 milímetros de mercurio de PCO2 que disminuya nos va a disminuir de manera aguda 2.5 miliequivalentes del bicarbonato para compensar, para decir que está compensado, o de manera crónica 5 miliequivalentes. Hagamos las fórmulas. Si cada 10 de manera aguda, cada 10 milímetros de mercurio nos equivale a un descenso de manera aguda de 2.5 miliequivalentes, acá ¿cuánto ha descendido? 40 menos 25 es 15. Entonces ha descendido 15. ¿Esto a cuántos miliequivalentes de bicarbonato nos equivale? Hacemos otra vez la regla de 3. 15 por 2.5 entre 10 nos da 3.75. Entonces, 3.75 miliequivalentes de bicarbonato debería haber disminuido si es de manera aguda. Hagamos los cálculos. ¿Cuánto es el bicarbonato normal? 24. 24 menos 3.75 nos da 20.25. Más menos 2 le podemos sumar a eso. Nos equivale a estos 17. Ni con su más menos 2, ¿no es verdad? Llegaríamos a 18. No, entonces, de manera aguda, este paciente no está compensado. Entonces, este paciente de manera aguda, si es un paciente agudo, está con una alcalemia por una alcalosis respiratoria, pero es un trastorno mixto, al cual le vamos a aumentar una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque este paciente está con menos de 22 miliequivalentes litro. Acidosis metabólica. Muy bien, veamos la manera, la parte de si este paciente ha llegado de manera crónica. Muy bien, entonces cada 10 milímetros de PCO2 de manera crónica que disminuyan, nos disminuye 5 miliequivalentes litro. Entonces hacemos una regla de 3 otra vez. 40 menos 25 nos da 15. Estos 15 milímetros de mercurio que hemos hecho descender, o bueno, que el paciente tiene por debajo de los 40, lo multiplicamos 15 por 5 y lo dividimos entre 10. Nos da un total de 7.5 miliequivalentes. Lo mismo sumamos estos restamos estos 7.5 miliequivalentes al bicarbonato normal. 24 menos 7.5 es 16.5. Más menos 2 podríamos llegar. ¿Estamos en ese rango? Sí estamos. Entonces este paciente de manera crónica sí estaría compensado. Entonces solo estaría con una alcalemia por una alcalosis respiratoria, pero compensada de manera metabólica. Muy bien. Muy bien, entonces hagamos el siguiente ejemplo rapidito. pH de un paciente 7.5, bicarbonato en 32 y la PCO2 en 47. Lo primero que les dije, paciente en acidemia o alcalemia, mayor a 7.45, entonces está en alcalemia. Muy bien, alcalemia. ¿Cuál de estos dos lo explica? La alcalemia se explica por muy poco ácido o mucha sustancia básica. Los ácidos están casi en el rango normal. La sustancia básica sí está elevado porque debería ser solo 24 hasta 27, les dije, ¿no? Entonces esta sí está elevado. Entonces esta explica, es una alcalosis metabólica, una alcalemia que tiene un trastorno de alcalosis metabólica.
¿Está compensado o no está compensado? Entonces acá la reglita que les dije. Cada miliequivalente de bicarbonato que se eleva, nos eleva 0.7 milímetros de mercurio de la PCO2. Hagamos acá la regla de 3. Si cada miliequivalente nos eleva 0.7, ¿cuánto se ha subido? ¿Cuánto estamos por encima? 32 menos 24 es 8. 8 miliequivalentes por encima estamos. Entonces, ¿cuántos milímetros de mercurio debería elevarnos para compensar? No sabemos. Hacemos la regla de 3. 8 por 0.7 entre 1 nos da un total de 5.6 miliequivalentes. Muy bien. Entonces lo sumamos. Estos 40, que es el valor normal, le aumentamos lo que debería aumentar por compensación, 5.6, 45.6 más menos 2, ¿nos equivale a la PCO2 que tiene este paciente? Sí, porque tiene 47 en este momento, entonces 45 más menos 2, 47, ¿no es verdad? Sí, está compensada este trastorno. Entonces es una alcalemia por alcalosis metabólica, pero que está compensada de manera pulmonar. Muy bien. Y un ejemplo más, el último ejemplo, veamos, un pH de este paciente en 7.32, un bicarbonato en 15, una PCO2 en 30. Y acá tenemos dos datitos más, pero veamos primero con los tres. Muy bien. pH de 7.32 está menos de lo normal, entonces este paciente está en una acidemia. Muy bien, paciente en acidemia. Siguiente, ¿cuál nos explica la acidemia? Muy poca sustancia básica o mucho ácido. Entonces tenemos muy poca sustancia básica, muy poco bicarbonato. Los ácidos están incluso disminuidos, así que la acidemia nos explica el bicarbonato bajo. Entonces una acidemia por acidosis metabólica. ¿Está compensada o no está compensada? Cada miliequivalente de bicarbonato que disminuye debería disminuir 1 milímetro de mercurio de la PCO2 para decir que está compensada. Muy bien. Entonces hagamos la reglita de 3. El bicarbonato está disminuido ¿cuánto? De 24 menos 15 es 9. Entonces hacemos la reglita de 3. 9 por 1 entre 1 es igual a 9, ¿no es verdad? Entonces 9 milímetros de mercurio es igual a 9 miliequivalentes de bicarbonato que debería disminuir. Lo mismo, entonces acá reemplazamos. El normal 40 menos estos 9 es igual a 31. 31 más menos 2. ¿Cuánto tenía de PCO2? 30. Sí, está compensado, se explica, ¿no es verdad? Entonces es una acidemia por un trastorno de acidosis metabólica que está compensado de manera pulmonar. Y como les dije, en los casos de acidosis metabólica hay un cuarto paso que se debe seguir, que es el anion gap. En el anion gap, ¿qué es lo que debemos hacer? La formulita. Debemos restar, los cationes de los aniones. Entonces, el sodio de nuestro paciente reemplazamos. ¿Cuánto está? 138. Al sodio le restamos el cloro más el bicarbonato. Entonces, ¿el cloro en cuánto está? 105 más su bicarbonato 15. 138 menos 120 nos da un total de 18. ¿Cuánto dijimos que es el gap normal? De 8 hasta 12, o 10 más menos 2, ¿no es verdad? Entonces este paciente está en una acidemia con el trastorno de acidosis metabólica compensado, pero como es una acidosis metabólica, este paciente está con un anion gap elevado. Muy bien. Y listo, esa es la manera de interpretar prácticamente a la rápida las gasometrías arteriales. Si tienen alguna duda, algún comentario, algo, déjenmelo en la caja de comentarios, por favor. Y si quieren algún tema, escríbanlo, pídanlo. Yo voy a tratar de seguir subiendo temas o clases, ¿ya? Hasta luego.